Mi padre no solía levantar la voz. No lo necesitaba. Tenía una forma de atravesar una habitación con una sola frase, tan precisa, tan afilada, que no dejaba sangre en el suelo. Solo silencio. Pero esa mañana, en la sala 11C, no se molestó en ser preciso. Ella nunca sirvió. Pronunció cada palabra con algo muy cercano al desprecio. Robó nuestro nombre. Todo es una mentira. El sonido no resonó. Aterrizó. Las personas giraron, no despacio, todas a la vez. Una ola de cabezas, ojos, bolígrafos que se detuvieron a mitad de una anotación. Alguien en la parte de atrás soltó un suspiro suave, como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Yo no lo miré. Miré al estrado. A la mujer sentada frente a nosotros, con su toga oscura, su postura inmóvil, su mirada imposible de descifrar. La jueza Marion Vale había guardado silencio toda la mañana. No era indiferencia. Hay una diferencia. Era contención. Como alguien que sostiene una puerta cerrada contra una tormenta que nadie más puede escuchar. Yo no parpadeé. No hablé. Solo la observé. Y esperé. Porque algo en la manera en que sus ojos se posaron sobre mí, un instante más de lo necesario, se sentía menos como un juicio y más como un reconocimiento. La sala olía levemente a limón y a papel que había sido manipulado demasiadas veces. Las luces fluorescentes tumbaban sobre nuestras cabezas, un sonido eléctrico y delgado que nunca desaparecía del todo, ni siquiera cuando la gente hablaba. El aire era frío de esa manera institucional, como si el calor hubiera sido deliberadamente eliminado de ese lugar. 6 pies me separaban de las personas que me dieron la vida. En el lado del demandante, Daniel Whitmore, mi padre, impecable como siempre. Traje azul marino, camisa blanca perfectamente planchada, corbata anudada con facilidad practicada. Su cabello era plateado ahora, pero controlado, peinado hacia atrás de una manera que sugería disciplina más que edad. A su lado estaba mi madre, Evelyn. Aretes de perlas, expresión neutra, la misma postura que usaba en almuerzos de caridad, reuniones de directiva, funerales. Apropiada, contenida, intocable. Su abogado estaba un paso adelante, un hombre con ese pulimento de coste y la confianza fácil de alguien que creía que la historia que estaba contando ya estaba a mitad de camino de ser aceptada como verdad. En el lado de la defensa, mi lado, solo estaba yo. Sin pila de documentos. Sin equipo legal flanqueándome. Sin carpetas cuidadosamente organizadas. Solo un abrigo gris carbón, mi cabello recogido con firmeza, y mis manos entrelazadas en mi regazo para que no delataran el pequeño temblor involuntario que vivía en algún lugar bajo mi piel. Mi uniforme no estaba conmigo. Estaba doblado en casa, bien planchado, guardado dentro de un cofre de cedro al pie de mi cama. Pero aún podía sentirlo. El peso de él. La costura del parche en el hombro que alguna vez descansó contra mi brazo. El fantasma leve de arena que nunca abandonaba del todo tu memoria, sin importar cuántas veces la lavabas. Kandahar tenía un olor. Polvo, calor y algo metálico que se aferraba a la parte posterior de tu garganta. Ese olor nunca te abandona del todo. Ni siquiera aquí. Ni siquiera ahora. El alguacil llamó al caso de nuevo, con voz firme, practicada. Whitmore contra Whitmore. Siguió una pausa. No larga. Solo lo suficiente para que lo absurdo de eso se asentara en la sala. Mi padre se inclinó levemente hacia adelante, su mano descansando sobre la mesa como si se anclara a algo sólido. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado, pero no se había suavizado. Ha construido una vida entera sobre una fabricación, dijo. Servicio militar que nunca ocurrió, registros que no existen, beneficios que no tenía derecho a reclamar. Ha usado nuestro nombre, mi nombre, para darle credibilidad a una mentira. Su abogado tomó el hilo con fluidez. Su señoría, demostraremos que la acusada se ha presentado a sabiendas como oficial del Ejército de los Estados Unidos.
Mostraremos que no existe ningún registro verificable de su alistamiento bajo su número de seguro social en ninguna base de datos del Departamento de Defensa accesible al público. ¿Mostraremos registros financieros? Un papel deslizó suavemente sobre la mesa. Que indican que ha recibido beneficios relacionados con veteranos durante varios años. También presentaremos testimonio de testigos que sugieren un patrón de comportamiento inestable y narrativas de búsqueda de atención, consistentes con un trauma fabricado. Las palabras eran clínicas, limpias. Habían sido elegidas con cuidado. Inestable. Fabricado. Buscadora de atención. Cada una colocada exactamente donde causaría más daño. No interrumpí. No lo corregí. El silencio, había aprendido, inquieta a las personas más que el argumento. Las obliga a quedarse con lo que han dicho, en lugar de empujar contra la resistencia. Pero para ellos, mi silencio significaba algo más. Culpa. Confesión. Prueba. Podía sentirlo en la manera en que las personas se movían en sus asientos. En la manera en que una reportera en la segunda fila inclinó la cabeza, bolígrafo en mano, como si ya hubiera decidido qué versión de la historia sería más fácil de escribir. Porque sobre el papel, la versión de mi padre tenía sentido. Sobre el papel, yo no existía. Tenía 18 años cuando abandoné esa casa. Apenas una adulta. Mi cabeza rapada hasta algo que se sentía más como una declaración que un corte de cabello. Recuerdo estar parada en la puerta con un bolso de lona colgado sobre mi hombro, esperando algo que no podía nombrar del todo. Un abrazo, tal vez. O al menos un reconocimiento. Mi madre estaba de pie en la cocina, su espalda parcialmente vuelta, como si el ángulo mismo pudiera suavizar el momento hasta convertirlo en algo menos. Mi padre estaba en su silla. Solo no nos avergüences, dijo, sin apartar la vista del papel en sus manos. Eso fue todo. Sin ceremonia, sin orgullo, sin pregunta sobre a dónde iba o por qué. Me dije a mí misma que no importaba. Que estaba entrando en algo más grande que esa casa, más grande que su aprobación. Que algún día volvería con algo que no pudieran desestimar. No entendía entonces que la desestimación no era sobre evidencia. Era sobre disposición. Y mi padre nunca había estado dispuesto a verme como algo diferente a una desviación de la versión de hija que le parecía aceptable. Señorita Whitmore. La voz de la jueza cortó suavemente el silencio de la sala, devolviéndome al presente. No era fuerte. No necesitaba serlo. Sí, su señoría, dije. Mi voz sonó firme, incluso para mí. Ha elegido representarse a sí misma en este asunto. Sí, señora. Un leve asentimiento. Sin juicio. Solo reconocimiento. Y entiende la naturaleza de las acusaciones que se hacen en su contra. Sí, lo entiendo. Otra pausa. La jueza me estudió entonces. No de la manera en que los demás lo hacían, buscando debilidades, grietas. Sino como si estuviera ubicando algo, alineándolo con un recuerdo que estaba justo fuera de su alcance. Muy bien, dijo finalmente. Procederemos. La acusación continuó. Más documentos, más lenguaje diseñado para sonar definitivo. Sin evidencia fotográfica del servicio. Sin papeles de baja disponibles para verificación independiente. Sin oficial al mando dispuesto a presentarse bajo su nombre. Cada punto aterrizó como un clavo siendo clavado en algo que ya se asumía como verdad. Estaban construyendo una imagen. Una mujer que había regresado de la nada con historias que nadie podía confirmar. Una hija que siempre había sido difícil, ahora buscando validación a través de algo lo suficientemente dramático como para comandar atención. Mi padre no me miró. Ni una vez. Mantuvo su vista al frente, su mandíbula fija en esa línea familiar que antes significaba decepción. Ahora significaba otra cosa. Determinación. Él creía esto. O quizás creía no era la palabra correcta. Lo había decidido como verdad. Y eso era suficiente.
Durante un breve receso, me permití un vistazo en su dirección. Estaba bebiendo agua de una botella transparente, su postura relajada, casi satisfecha. Mi madre se inclinó levemente, susurrando algo que no podía escuchar. Su mano descansaba ligeramente sobre el brazo de él. Parecían una pareja esperando un veredicto que estaban seguros iría a su favor. Como si esto fuera rutinario. Como si borrarme fuera simplemente otro elemento en una lista de correcciones necesarias. Aparté la mirada primero. No porque no pudiera sostener su mirada, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Cuando la sesión se reanudó, el abogado de mi padre volvió a avanzar, su voz llevando fácilmente por el espacio. Su señoría, si la acusada verdaderamente sirvió, habría evidencia verificable. Una unidad, un registro, una cadena de mando dispuesta a confirmar sus afirmaciones. Pero en cambio, tenemos silencio. Se giró lo suficiente como para gesticular en mi dirección sin enfrentarme completamente. Tenemos una narrativa sin respaldo en los hechos. Tenemos un mito. Un murmullo recorrió la sala. Sutil, pero presente. Lo sentí. El cambio. El peso del supuesto asentándose en su lugar. No respondí. Solo levanté los ojos una vez más hacia el estrado. La jueza Marion Vale se había quedado muy quieta. Sus dedos descansaban contra la madera, inmóviles. Su mirada ya no estaba en el abogado. Estaba en mí. No cuestionando. No escéptica. Algo diferente. Algo más antiguo que esta sala. Más lento. Más pesado. Como si en algún lugar debajo de las capas de procedimiento y distancia, acabara de reconocer un detalle que no pertenecía a una historia, sino a un recuerdo. Y por primera vez desde que mi padre había abierto la boca esa mañana, sentí que algo cambiaba. No en la sala. Aún no. Sino en el espacio entre lo que se estaba diciendo y lo que realmente había ocurrido. Sostuve su mirada. Y esperé. Porque si había algo que había aprendido, tanto en esa casa como mucho más allá de ella, era esto: la verdad no siempre llega cuando la llaman. Pero cuando llega, no pide permiso. Aprendí pronto que en la casa de mi padre, el afecto no se daba. Se ganaba, se catalogaba y se retiraba silenciosamente cuando ya no servía a un propósito. Había reglas, aunque nadie las escribió jamás. No hacías preguntas que incomodaran a la gente. No lo contradecías frente a otros. No elegías un camino que reflejara mal sobre el nombre que él había pasado décadas puliendo. Y sobre todo, no te convertías en algo que no pudiera explicar. Mi hermano Mason lo entendió instintivamente. Se movía por la vida como un bailarín bien ensayado. Trofeos de atletismo, sonrisa fácil, un título en negocios de duque que mi padre mencionaba en conversaciones de la manera en que otras personas mencionaban el clima. Con casualidad, pero con suficiente frecuencia como para que todos lo recordaran. Mason sabía cómo ser visto. Yo sabía cómo notar. En el mundo de mi padre, esas no eran la misma cosa. Yo era la que leía demasiado, preguntaba demasiado, y nunca dominé del todo el arte de suavizar mis bordes para la comodidad de los demás. En las fotos familiares, me colocaba donde me decían, pero no me inclinaba hacia el grupo. No fingía una cercanía que no sentía. Eso solo era suficiente para marcarme como difícil. Para cuando tenía 16 años, la brecha entre lo que mi padre esperaba y quien yo realmente era se había ensanchado hasta convertirse en algo tácito pero permanente. Dejó de corregirme, de aconsejarme, de intentarlo. No era aceptación. Era desconexión. Cuando me alisté, lo llamó una fase. La rebelión tiene una forma de agotarse sola, le dijo a uno de sus colegas en una cena, como si yo no estuviera sentada a apenas 1 metro de distancia. Volverá a algo más apropiado. Apropiado. Era su palabra favorita para todo lo que cabía dentro de su entendimiento del mundo. El ejército no cabía. Yo no cabía. No me alisté para demostrarle que estaba equivocado. No exactamente.
Me alisté porque era la primera cosa que se sentía real. Algo que no dependía de su aprobación ni de su interpretación. Algo con consecuencias que no podían negociarse en una conversación educada. El entrenamiento básico lo despojó todo. Nombre, cabello, hábitos, suposiciones. Lo que quedó era más simple, más duro, más honesto. Hay una claridad en ser empujada más allá de tus límites por personas que no les importa quién es tu padre. Nadie allí conocía el nombre Whitmore. A nadie le importaba. Por primera vez, eso se sintió como alivio. El primer despliegue llegó más rápido de lo que esperaba. Kandahar no era lo que la gente imagina cuando lo escucha pronunciado desde la distancia. No era un solo lugar. Era capas de polvo, calor y tensión que nunca se disipaban del todo. El aire mismo se sentía alerta, como si estuviera esperando que algo se rompiera. Yo no era infantería. No lideraba patrullas por pueblos ni despejaba edificios. Estaba asignada a una unidad de evacuación médica que operaba en coordinación con rutas que no aparecían en los mapas estándar. Nuestro trabajo era simple en teoría. Entrar, estabilizar, salir. En la práctica, significaba llegar en los peores momentos del día de alguien. A veces de su vida. No recuerdas cada rostro. No puedes. Tu mente aprende a protegerse de maneras que no notas hasta más tarde. Pero recuerdas los detalles. Una voz. Una mano apretando la tuya demasiado fuerte. La manera en que alguien dice tu nombre cuando intenta no entrar en pánico. Recuerdas el peso. Siempre el peso. La noche en que todo cambió no se anunció. Los convoys no vienen con advertencias. Vienen con rutina, repetición, el falso consuelo de hacer algo tantas veces que empieza a sentirse predecible. Éramos 3 vehículos en profundidad cuando golpeó la explosión. El sonido estaba mal. No más fuerte de lo esperado. Solo más cercano. Inmediato de una manera que pasaba por alto el pensamiento y iba directo a la reacción. El entrenamiento tomó el control. Movimiento, evaluación, triaje. No había tiempo para procesar nada más allá de lo que estaba frente a ti. Sin espacio para el miedo. Eso vino después, si es que llegó. Recuerdo el calor primero. Luego el olor, metal quemado, algo más agudo por debajo. Alguien gritando coordenadas. Alguien más llamando a un médico que no respondía. Y entonces me moví. Manos sobre un cuerpo. Presión donde había demasiada sangre. Instrucciones que no recordaba haber formado saliendo de mi boca como si hubieran estado esperando allí todo el tiempo. Quédate conmigo. No cierres los ojos. Mírame. Dije esas cosas a desconocidos. A personas cuyos nombres no conocía, cuyas vidas nunca vería más allá de ese momento. Pero esa noche, uno de esos rostros se quedó. No porque fuera diferente, sino por lo que vino después. No hablé de Kandahar cuando llegué a casa. No porque no quisiera. Porque no había ningún lugar a donde llevar eso. No puedes colocar ese tipo de experiencia en una habitación donde las personas están discutiendo planes de cena y calendarios sociales. No encaja. Se asienta allí, pesada y fuera de lugar, hasta que alguien cambia el tema o finge que nunca se mencionó. Entonces aprendí a no mencionarlo. 3 años pasaron antes de que regresara a casa por más de unos pocos días. Para entonces, las fracturas se habían asentado en algo estable, predecible. Llegué con un bolso de lona, una carta de commendación y una estrella de bronce guardada en el bolsillo interior de mi abrigo. No empecé con ninguno de ellos. Toqué la puerta como una invitada. Mi madre respondió. Me miró primero por la mirilla. Pude escuchar el leve cambio de peso en el otro lado antes de que la puerta se abriera a la mitad. Oh, dijo, has vuelto. Sin sorpresa, sin alivio. Solo reconocimiento. Entré. La casa olía igual. Limpiador de limón, algo horneado más temprano en el día, el suave zumbido del aire central.
Mi padre estaba en la sala, sentado en su silla habitual. Levantó la vista brevemente. ¿Todavía tienes seguro médico?, preguntó. Esa fue su primera pregunta. No dónde había estado, no qué había ocurrido. Logística. Practicidades. Cosas que podía categorizar y resolver. Me quedé allí un momento, esperando que algo más siguiera. No lo hizo. Me quedé una semana. El tiempo suficiente para confirmar lo que ya había sospechado. Nada en esa casa había cambiado para acomodar en quien me había convertido. No había espacio para ello, ninguna curiosidad, ningún intento de reconciliar la versión de mí que habían mantenido con la persona de pie frente a ellos. En la cena, las conversaciones fluían a mi alrededor. El nuevo trabajo de Mason, un evento de caridad que mi madre estaba organizando, un colega de mi padre que había publicado recientemente algo que valía la pena leer. Nadie preguntó sobre el ejército. No directamente. No indirectamente. Era como si esa parte de mi vida existiera detrás de un cristal. Visible, quizás, pero no algo en lo que estuvieran dispuestos a tocar. Después de un tiempo, dejé de esperarlo. Cuando me mudé, no fue dramático. Sin confrontación, sin ultimátum. Solo una decisión silenciosa tomada sobre una taza de café en la primera mañana, del tipo en que la luz entra por la ventana en un ángulo que hace que todo se sienta temporalmente claro. Encontré un pequeño estudio cerca del río. Los pisos crujían, las paredes eran delgadas, pero era mío. Me ofrecí como voluntaria en una clínica de trauma que no pedía explicaciones. No las necesitaban. Las personas que cruzaban esas puertas cargaban sus propias versiones de silencio. Había una comprensión allí que no requería traducción. A través de un grupo de asistencia legal, presenté una solicitud de beneficios para veteranos. No fue sencillo. Partes de mi expediente de servicio habían sido procesadas a través de canales que no se alineaban limpiamente con las bases de datos civiles. Había anotaciones, marcas, referencias a clasificaciones que yo no tenía autorización para revisar. Pero eventualmente, con suficiente documentación y suficiente paciencia, el sistema reconoció lo que necesitaba reconocer. O al menos suficiente de ello. No presioné más. No buscaba reconocimiento. Solo estabilidad. La carta llegó en una mañana gris de enero. Correo certificado. Mi nombre escrito en una letra que reconocí de inmediato. Me quedé de pie en la puerta más tiempo del necesario, el sobre todavía sellado, algo apretándose en mi pecho que no podía nombrar del todo. Cuando lo abrí, el lenguaje era exactamente lo que esperaba. Formal, preciso, distante. Daniel Whitmore versus Elena Whitmore. La acusación estaba presentada en párrafos limpios y estructurados. Acusaciones de fraude, tergiversación de identidad, recepción no autorizada de beneficios, daño a la reputación familiar. Se leía menos como un padre dirigiéndose a su hija y más como un hombre corrigiendo un registro público. Me senté en la pequeña mesa de la cocina y lo leí 2 veces. No porque no lo hubiera entendido la primera vez. Porque parte de mí todavía creía que tenía que haber algo que me estaba perdiendo. Un malentendido. Un fallo en la comunicación. Algo que pudiera resolverse con una conversación. Pero no había ninguna invitación a hablar. Ninguna solicitud de aclaración. Solo una citación judicial. No solo había elegido no verme. Había elegido definirme. De una manera que hacía mi existencia inconveniente. Y luego había decidido eliminar esa inconveniencia. Legalmente. Públicamente. Permanentemente. No sentí ira de inmediato. Eso vino después. Lo que sentí primero fue algo más silencioso. Más frío. Como una comprensión asentándose en su lugar después de años de estar justo fuera del alcance. Mi padre no necesitaba que yo fuera una mentirosa porque creyera que lo era. Me necesitaba ser una mentirosa porque la alternativa lo obligaba a enfrentarse a algo que había pasado demasiado tiempo evitando. Algo sobre en quién me había convertido.
O sobre quién había sido él cuando yo necesitaba que me viera. De vuelta en la sala del tribunal, mientras el abogado de mi padre terminaba de presentar su argumento, podía sentir el peso de esa comprensión sentado justo bajo la superficie. Habían pasado años borrándome en privado. Ahora le pedían al tribunal que lo hiciera oficial. Que convirtiera la ausencia en evidencia. Que convirtiera el silencio en prueba. Levanté mis ojos una vez más hacia el estrado. La jueza Marion Vale no se había movido. Pero algo en su expresión había cambiado. Sutil, casi imperceptible. Como un recuerdo presionando hacia adelante contra la contención. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, entendí algo con completa claridad. Mi padre no era el único en esta sala que sabía más de lo que estaba diciendo. La luz de la tarde cambió lo suficiente para convertir las ventanas de la sala en pálidos espejos. Los rostros se difuminaron contra el vidrio. Espectadores, reporteros, el perfil silencioso de una prima que no había visto desde que tenía 15 años. Todos observando una historia que creían entender. Sobre el papel era simple. Un padre corrigiendo una mentira. Una hija expuesta. Esa era la versión que se construía pieza a pieza con lenguaje cuidadoso y duda bien colocada. Y yo estaba sentada en el centro de todo. En silencio. Su señoría, dijo el abogado de mi padre, avanzando con un expediente en la mano, nos gustaría dirigir la atención del tribunal al Exhibit 7. No me miró cuando habló. No necesitaba hacerlo. Este es un informe certificado de una base de datos del Departamento de Defensa accesible al público. Realizamos una búsqueda usando el número de seguro social de la acusada y su nombre legal completo. Hizo una pausa. No hay ningún registro de alistamiento. Sin historial de servicio activo. Sin documentación de baja disponible a través de los canales de verificación estándar. Dejó que eso se asentara. Ningún registro, repitió. La frase resonó diferente la segunda vez. No solo una ausencia. Una conclusión. Del tipo que la gente está entrenada a confiar. Algunas cabezas asintieron. Sutiles, controladas. La manera en que las personas están de acuerdo sin querer parecer demasiado entusiastas. No me moví. Adicionalmente, continuó, hemos obtenido estados financieros que indican que la acusada ha recibido depósitos mensuales asociados con programas de asistencia para veteranos. Créditos de vivienda. Subsidios de terapia. Beneficios designados para personas con trauma verificado relacionado con el servicio. Colocó otro documento. La pregunta ante el tribunal no es meramente si estos beneficios fueron recibidos. Es si fueron recibidos bajo pretextos falsos. Pretextos falsos. Sentí las palabras pasar sobre mí como algo frío. No afilado, no inmediato. Solo constante. Señorita Whitmore, dijo, girándose hacia mí por primera vez. ¿Le gustaría explicarle al tribunal cómo obtuvo estos beneficios? La sala se calmó. No era ruidosa antes, pero esto era diferente. Enfocada. Anticipando. Podía sentirlo. Cada par de ojos. Cada suposición esperando confirmación. Levanté la cabeza. Presenté mi solicitud a través de un grupo de asistencia legal, dije. Mi voz se mantuvo uniforme. Usando la documentación disponible para mí. Y esa documentación sería, insistió. Restringida, dije. Un destello de algo cruzó su rostro. No sorpresa. Oportunidad. Restringida, repitió, como probando la palabra. Entonces se espera que el tribunal acepte que toda su afirmación de servicio militar descansa en documentos que no pueden ser verificados de forma independiente. No respondí de inmediato. No porque no tuviera respuesta. Porque sabía cómo sonaría. Sí, dije. Un murmullo recorrió la sala. Más fuerte esta vez, menos controlado. Escuché a alguien moverse en su asiento.
Un bolígrafo arañando el papel más rápido. La narrativa se estaba apretando. Mi padre se recostó levemente, su expresión sin cambios. Esto era lo que había estado esperando. Un momento que sonara como confirmación. No, sonrió. Nunca lo hacía en situaciones como esta. Pero había una quietud en el que reconocí. Satisfacción contenida cuidadosamente bajo la superficie. Seamos claros, dijo el abogado, su tono afilándose lo suficiente para trazar una línea. Le está pidiendo a este tribunal que crea que sirvió en el ejército de los Estados Unidos en una capacidad lo suficientemente significativa como para merecer tanto una conmendación como beneficios continuos. Pausa. Sin embargo, no hay ningún registro públicamente accesible de su servicio. Ninguna unidad dispuesta a presentarse bajo su nombre. Ningún oficial al mando preparado para testificar. Otra pausa. Sin evidencia verificable. Dejó que el silencio hiciera el resto. Solo su palabra. Solo su palabra. Dejé que la frase se quedara allí. Sonaba más pequeña de lo que era. Menos de lo que cargaba. Porque mi palabra no era solo una declaración. Era la suma de todo lo que había hecho en lugares que nadie en esa sala había visto jamás. Todo lo que no podía traer a este espacio sin romper algo que había jurado proteger. Pero nada de eso se traducía aquí. Aquí era ausencia. Aquí era duda. Me moví levemente en mi silla, mis manos todavía entrelazadas, mi postura sin cambios. Al otro lado de la sala, una reportera se inclinó hacia adelante, los ojos entornados como si intentara capturar el momento exacto en que me rompería. No se lo di. La jueza no había hablado. No desde que comenzó el interrogatorio. Pero podía sentir su atención. No del tipo que observa errores. Del tipo que escucha algo debajo de las palabras. Señorita Whitmore, continuó el abogado, si verdaderamente sirvió, habría personas. Individuos verificables que podrían confirmar su presencia, su papel, sus acciones. Dio un paso más cerca. ¿Dónde están? La pregunta aterrizó con más fuerza que las otras. No porque no tuviera respuesta. Porque sí la tenía. Demasiadas. Rostros, voces, nombres que venían acompañados de imágenes que no me permitía revisitar a menos que fuera necesario. Algunos de ellos se habían ido. Algunos habían seguido adelante hacia vidas que no incluían salas de tribunal ni testimonios públicos. ¿Y algunos de ellos? Algunos estaban ligados a operaciones que nunca debían discutirse fuera de canales muy específicos. Levanté la vista. No a él. Al estrado. A la jueza Marion Vale. Su expresión no había cambiado. Pero su mano sí. Descansaba contra la madera del estrado, los dedos ligeramente curvados, como si sostuviera algo. Estoy aquí, dije en voz baja. No era la respuesta que él quería. Frunció el ceño levemente. Perdón. Estoy aquí, repetí. Eso no es lo que pregunté, dijo, una nota de impaciencia deslizándose. No, dije, no lo es. Sostuve su mirada por un momento, suficiente para dejarle ver que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Luego volví a mirar a la jueza. Hubo un cambio. Pequeño. Pero real. Sus ojos se movieron. No apartándose de mí, sino hacia adentro. Como si alineara algo. Un detalle. Un recuerdo. Algo que había estado fuera de lugar hasta ahora. Su señoría, dijo el abogado, volviéndose hacia el estrado, la posición del demandante sigue siendo clara. Sin evidencia verificable, las afirmaciones de la acusada equivalen a narrativa. Y la narrativa, por más convincente que sea, no cumple con el estándar requerido para los beneficios que ha recibido ni para la identidad que ha construido. Narrativa. Mi vida reducida a una historia. Algo contado. Algo dudado. Algo opcional. La jueza inhaló lentamente. Lo vi.
El ascenso y descenso de sus hombros. Controlado, deliberado. Miró hacia abajo los documentos frente a ella, luego volvió a levantar la vista. No al abogado. ¿A mí? Señorita Whitmore, dijo su voz uniforme, durante su servicio, ¿alguna vez fue asignada a una unidad que operaba fuera de las estructuras de reporte estándar? La pregunta aterrizó diferente. No para la sala. ¿Para mí? Sí, señora, dije. Un destello de nuevo. Sutil, pero inconfundible. ¿Puede elaborar?, preguntó. No, señora. Otra pausa. No porque sea reacia, dijo. No, señora. Sino porque no puede. Sí, señora. La sala cambió de nuevo. Confusión esta vez. Incomodidad. Esto no seguía el camino esperado. La jueza asintió una vez. Lentamente. Como si confirmara algo para sí misma. Hubo, continuó, un incidente que involucró un convoy y la detonación de un artefacto explosivo improvisado durante su tiempo en Kandahar. El aire cambió. No dramáticamente. Pero suficiente. Lo sentí en mi pecho antes de procesar completamente las palabras. Sí, señora, dije. Mi voz no vaciló. Pero algo en mi interior sí. Tras ese incidente, dijo, ¿participó en proporcionar intervención médica inmediata al personal en el lugar? El recuerdo volvió más nítido esta vez. Calor, ruido, el peso de alguien entre mis manos. Sí, señora. Su mirada sostuvo la mía. ¿Recuerda?, preguntó, una extracción secundaria que involucró a un enlace legal asignada a la operación? La sala estaba quieta. Demasiado quieta. Porque nadie más entendía lo que ella estaba preguntando. Pero yo sí. Tragué saliva una vez. Su brazo estaba golpeado, dije, alto en el hombro. Hemorragia arterial. Tuvimos que estabilizar antes del transporte aéreo. Una pausa. Seguía pidiendo su registro de informe, añadí. No lo soltaba incluso cuando estaba desvaneciéndose. La comisura de la boca de la jueza se movió. No una sonrisa. Reconocimiento. Recuerdo, dijo suavemente. Las palabras no llegaron lejos. Pero no necesitaban hacerlo. No eran para la sala. Eran para mí. El abogado cambió de postura, claramente inseguro. Su señoría, no estoy seguro de cómo esta línea de interrogatorio. Ella levantó una mano. Él se detuvo. No porque estuviera de acuerdo. Porque algo en su tono dejaba en claro que esto no era una sugerencia. Ella volvió a mirar hacia abajo el estrado por un momento. Luego volvió a levantar la vista. Sus ojos más firmes ahora. Resueltos. Abogado, dijo, su voz volviendo a su cadencia formal, usted preguntó dónde estaba la prueba. Una pausa. Quizás quiera reconsiderar el alcance de esa pregunta. La sala contuvo la respiración. Y por primera vez desde que el caso comenzó, la versión de la historia que mi padre había construido, limpia, controlada, incuestionada, comenzó a mostrar la primera grieta fina. La grieta no sonó como nada al principio. Sin crujido, sin jadeo agudo. Solo un leve desajuste en el ritmo de la sala, como un metrónomo que se desliza medio tiempo fuera de compás. Las personas lo sintieron antes de entenderlo. Podías verlo en la manera en que los hombros se tensaron, en la manera en que la confianza del abogado cambió hacia algo más cauteloso, más deliberado. Mi padre también lo notó. Se inclinó levemente hacia adelante, sus dedos presionando contra la mesa, su postura apretándose, no en pánico, sino en control. Estaba recalculando, ajustando, de la manera en que siempre lo hacía cuando una conversación no se movía en la dirección que pretendía. Pero esto no era una conversación. Y ya no era su sala.
Su señoría, comenzó su abogado, forzando una ligereza en su tono que no se sostuvo del todo, los recuerdos anecdóticos, por sinceros que sean, no pueden sustituir la documentación verificable. El tribunal debe basarse en... Abogado. Ella no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La única palabra se asentó sobre la sala con un peso que presionó todo lo demás hacia abajo. Él se detuvo. No a mitad de frase. A mitad de pensamiento. La jueza Marion Vale no lo miró a él. Me miró a mí. Y por primera vez desde que comenzaron los procedimientos, no parecía una jueza sopesando argumentos. Parecía alguien recordando algo que había intentado con mucho esfuerzo no olvidar. Usted preguntó dónde estaba la prueba, dijo de nuevo, más lentamente esta vez, cada palabra colocada con cuidado. Pidió un relato verificable, un testigo, una confirmación que pudiera resistir el escrutinio. Se puso de pie. El movimiento fue pausado, deliberado. El tipo de movimiento que no busca atención, pero la comanda de todos modos. La sala se movió con ella. Las sillas crujieron. Alguien en la parte de atrás se enderezó instintivamente, como si hubiera sido llamado a la atención por algo más antiguo que el protocolo. El abogado de mi padre miró al secretario, luego de vuelta al estrado, la incertidumbre ahora visible en la tensión alrededor de sus ojos. Su señoría, si me permite. No puede, dijo ella. Aún calmada, aún mesurada, pero definitiva. Ella avanzó desde detrás del estrado. Eso solo fue suficiente para romper el ritmo de la sala. Los jueces no hacen eso. Permanecen elevados, distantes, contenidos dentro de la estructura de los procedimientos. Ella no lo hizo. Se movió hacia el espacio, hacia el mismo aire que respirábamos. Y luego, lentamente, alcanzó el frente de su toga. La tela era oscura, pesada, diseñada para ocultar, para estandarizar, para despojar la individualidad en favor de la autoridad. Sus dedos encontraron el cierre en el cuello. Hubo un momento, breve, suspendido, en que nadie parecía entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo deshizo. Un movimiento, limpio. Se deslizó la toga de sus hombros. El sonido que hizo al caer fue suave, casi nada. Pero la ausencia que creó. Eso fue ruidoso. Debajo de la toga, llevaba una blusa simple, las mangas dobladas lo suficiente para revelar la línea de su antebrazo. Y allí, justo bajo el hombro, donde la tela se retiró ligeramente mientras se movía, una cicatriz. No reciente, no limpia. Antigua. Del tipo que no desaparece completamente, sin importar cuánto tiempo pase. Del tipo que cuenta una historia sin necesidad de ser explicada. Esto, dijo, su voz firme, es lo que me piden que ignore. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el aire se sentía diferente. Más espeso, más pesado, como si estuviera esperando. No tenía la intención, continuó, de introducir historia personal en estos procedimientos. No es práctica estándar. No se alienta, y no es algo que tome a la ligera. Su mirada cambió entonces. ¿De mí? A mi padre. Para el registro, dijo, aclararé la relevancia. Dio otro paso hacia adelante. Hace años, antes de usar esta toga, antes de sentarme en este estrado, fui asignada como enlace legal a una operación conjunta en Kandahar. Mi función era observacional, administrativa, distante. Una pausa. Esa distancia no sobrevivió el contacto con la realidad. No respiré. No completamente. Porque sabía a dónde iba. Y sabía lo que le costaría decirlo. Hubo un incidente, dijo, un convoy, una detonación de un artefacto explosivo improvisado, bajas inmediatas. Su mano se levantó casi inconscientemente hacia la cicatriz. No se suponía que estuviera en la zona de respuesta primaria. ¿No estaba equipada para ello? ¿No estaba entrenada para ello? Otra pausa. Pero estaba allí. Sus ojos encontraron los míos.
Y no estaría aquí ahora si ella no hubiera estado. La sala se rompió. No en caos, sino en un silencio tan completo que se sentía como si algo hubiera sido removido. Sonido, movimiento, certeza. Todo, y yo. Desaparecido. La acusada, dijo, su voz apretándose lo suficiente para cargar algo debajo del control, fue la primera en llegar a mí. Identificó la lesión, aplicó presión, estabilizó la hemorragia el tiempo suficiente para la evacuación. No lo embelleció. No necesitaba hacerlo. No preguntó quién era yo. No vaciló. No esperó instrucciones. Un respiro. Actuó. Mi padre se movió. Era pequeño, apenas perceptible, pero lo vi. La primera grieta. No en la historia. En él. Tengo la cicatriz, dijo la jueza. Tengo el expediente médico. Y tengo el recuerdo de una joven oficial que sostuvo una arteria cerrada con sus manos mientras todo a nuestro alrededor ardía. Dejó que eso se asentara. No como una declaración. Como un hecho. La mujer que han descrito ante este tribunal como inestable, como fraudulenta, como buscadora de atención. Su voz se afiló ligeramente. Es la razón por la que viví lo suficiente para convertirme en la jueza ante la cual están ahora de pie. Nadie escribió. Nadie susurró. Incluso los reporteros habían dejado de moverse. Porque esto no era algo que se capturara en taquigrafía. Esto era algo que se presenciaba. El abogado de mi padre abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Su señoría, con el debido respeto, esto es altamente irregular. ¿El testimonio personal de esta naturaleza? Es admisible, dijo ella, cuando aborda directamente la credibilidad de las afirmaciones que se hacen. Se retiró entonces, pero no detrás del estrado. Aún no. Y si requieren documentación, añadió, la recibirán. Como si fuera una señal, las puertas de la sala se abrieron. El sonido fue silencioso, pero en ese silencio, se escuchó. Un secretario entró, moviéndose rápidamente, pero sin urgencia, con un sobresellado en la mano. Entrega para el tribunal, dijo. La jueza asintió. El sobre fue colocado en el estrado. No lo abrió de inmediato. Miró a mi padre. Realmente lo miró. No como a un demandante. Como a un hombre. Le ha pedido a este tribunal que determine si su hija es quien dice ser, dijo. Su voz había regresado a su cadencia formal. Controlada, precisa. Pero había algo debajo de ella ahora. Algo que no había estado antes. Ha afirmado repetida y públicamente que ella ha construido una identidad basada en la fabricación. Una pausa. Y lo ha hecho con convicción. Abrió el sobre. El papel deslizó libre. Oficial, sellado, marcado de una manera que no pertenecía a los sistemas civiles. Estos documentos, dijo, revisándolos brevemente, han sido liberados bajo una orden de desclasificación de emergencia, autorizada en las últimas 12 horas. Un murmullo recorrió la sala. Agudo esta vez, sin contener. Expedientes de servicio, continuó, registros de despliegue, comendaciones, verificación de cadena de mando. Levantó una página ligeramente. Y un informe de campo con la firma del oficial al mando presente en el incidente de Kandahar. Una pausa. Que se alinea con el testimonio que acabo de proporcionar. Mi padre no se movió. No de inmediato. Pero algo en su postura había cambiado. La certeza, desaparecida, reemplazada por algo más difícil de nombrar. No incredulidad. Reconocimiento. Del tipo que llega demasiado tarde. Pidió pruebas, dijo ella por última vez. Su mirada no lo abandonó. Las tiene. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que acababa de decirse. De todo lo que ya no podía desdecirse. No sonreí. No hablé. Solo exhalé, lentamente,
cuidadosamente. Como si hubiera estado sosteniendo algo en su lugar durante años y finalmente me hubieran dado permiso para soltarlo. La toga yacía donde ella la había dejado. Doblada, en nada. La autoridad momentáneamente a un lado. La verdad ocupando su lugar. Y al otro lado de la sala, mi padre estaba muy quieto. Por primera vez en mi vida, parecía un hombre que se había quedado sin formas de controlar lo que venía después. El fallo en sí mismo no llegó con drama. Sin golpe de mazo, sin voces elevadas, sin ningún momento elaborado para el espectáculo. La jueza Marion Vale regresó al estrado, la toga de vuelta en su lugar. No como ocultamiento, sino como estructura. La sala se reformó con ella, tomando de nuevo la forma familiar de los procedimientos. Pero algo esencial ya había cambiado. Podía sentirlo en la manera en que nadie se recostó cómodamente hacia atrás. El caso fue desestimado con prejuicio. Las palabras fueron precisas, definitivas. No solo una derrota para el demandante, sino un cierre del camino que había elegido. No habría nueva presentación, ningún segundo intento de remodelar la narrativa desde un ángulo diferente. La versión de mi padre acababa de ser negada en lo que más confiaba. Permanencia legal. Hubo una breve discusión sobre posibles sanciones, lenguaje sobre abuso del proceso, daño a la reputación, el uso indebido del tribunal como instrumento de corrección personal. Su abogado intentó recuperar terreno, reformular la intención como preocupación, como confusión, como un asunto familiar llevado demasiado lejos. No aterrizó. La jueza escuchó, reconoció, luego avanzó. Hay momentos en que un sistema revela exactamente lo que puede y no puede hacer. Podía limpiar mi nombre. No podía reparar lo que se había roto mucho antes de que entráramos a esa sala. Las personas comenzaron a moverse. Las sillas se deslizaron, los papeles se reunieron, el bajo murmullo de las voces regresó, tentativo al principio, luego más seguro a medida que la estructura de la sala se reasertó. Una joven vestida de uniforme estaba cerca del pasillo, su postura recta, su expresión serena. Cuando pasé junto a ella, levantó la mano en un saludo silencioso y respetuoso. Lo devolví con un asentimiento. Nada más. Nada necesario. Detrás de mí, alguien susurró mi nombre. No en voz alta, no para llamar la atención, sino como confirmando que existía. Elena Whitmore. Durante mucho tiempo, escucharlo en público se había sentido como exposición. Ahora se sentía neutral. Como algo que ya no requería defensa. No esperé a que mi padre se acercara. No lo busqué. Pero cuando llegué a las puertas, lo sentí. El cambio en el aire que viene cuando alguien te observa con intención. Me detuve. No por obligación. Por claridad. Luego me giré. Todavía estaba sentado. La sala se había vaciado a su alrededor de una manera que hacía que el espacio se sintiera más grande de lo que era. Mi madre estaba sentada a su lado, sus manos entrelazadas en su regazo, su postura sin cambios, aunque sus ojos habían perdido su enfoque habitual. La mirada de mi padre encontró la mía. Por un momento, ninguno de los dos habló. Había miles de cosas que podría haber dicho. Explicaciones, justificaciones, una versión de disculpa que nunca usara la palabra. Siempre había sido bueno con el lenguaje, siempre capaz de moldearlo en algo que sonara razonable aunque no lo fuera. Pero ahora no quedaba nada que moldear. Hiciste esto público, dijo finalmente. No en voz alta, no enojado. Solo una declaración. Como si esa fuera la parte que no podía reconciliar. Sostuve su mirada. No, dije, tú lo hiciste. El silencio que siguió no fue agudo. Fue hueco. Me miró un segundo más, como buscando algo que reconociera. Luego asintió. Una vez. Un pequeño movimiento. No acuerdo. No aceptación. Solo reconocimiento de que la conversación, lo que hubiera sido, había terminado. No esperé más.
Me giré y salí. Afuera, el aire era denso con el calor de la tarde. La humedad presionó contra mi piel, reconfortante de una manera que el frío estéril de la sala nunca podría haber sido. Los reporteros se habían reunido cerca de los escalones. Micrófonos, cámaras, preguntas ya formándose en su postura antes de ser pronunciadas. Capitana Whitmore, ¿tiene alguna declaración? ¿Puede responder a las acusaciones? Seguí caminando. No porque no tuviera respuestas, sino porque ya no necesitaba darlas aquí. Ya no. La verdad ya había llegado. No requería amplificación. Esa noche, me quedé de pie en mi apartamento, la ventana abierta lo suficiente para dejar que el ruido distante de la ciudad se filtrara. Una sirena en algún lugar lejano. El bajo zumbido del tráfico. La vida continuando en un ritmo que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido ese día. Serví un vaso de agua. Lo deposité. Y dejé que el silencio se asentara. Había imaginado este momento antes. El final de todo. Lo que se sentiría tener todo expuesto, confirmado, validado. Pensé que se sentiría como victoria. No fue así. Se sintió como ausencia. Como si algo que había ocupado demasiado espacio durante demasiado tiempo hubiera sido finalmente removido. No reemplazado. Solo desaparecido. 2 semanas después, llegó una carta. Papel grueso. La letra de mi padre. La reconocí antes de abrirla. Adentro, el lenguaje era exactamente lo que esperaba. Mesurado, formal. Había mención de arrepentimiento, de mala interpretación, de las complejidades de la dinámica familiar bajo presión. La firmó Daniel Whitmore. Sin papá. Sin ningún intento de tender un puente hacia la distancia. Solo un nombre. De la misma manera en que me había dirigido en la demanda. Leí el primer párrafo. Luego me detuve. Doblé el papel y lo dejé a un lado. No por enojo. Por comprensión. Algunas personas no se disculpan. Revisan. Y yo ya no estaba interesada en revisiones. Me mudé 3 meses después. Una pequeña casa en el oeste de Carolina del Norte, justo más allá del borde de un bosque que parecía respirar por sí solo. El tipo de lugar donde el aire cambiaba con la hora del día, donde el silencio no estaba vacío, sino lleno de sonidos pequeños y constantes. Viento entre los árboles, agua moviéndose en algún lugar que no podías ver del todo. Encontré trabajo en una clínica regional para veteranos. Sin título en la puerta. Sin placa con mi nombre. Solo, Elena. La mayoría de las personas que pasaban por allí no preguntaban sobre mi pasado. No necesitaban hacerlo. Cargaban el suyo propio. El olor a diésel que hacía que alguien hiciera una pausa a mitad de una oración. La manera en que un ruido repentino cambiaba una habitación sin explicación. La comprensión silenciosa de que algunas historias se cuentan en fragmentos y algunas nunca se pronuncian en absoluto. Escuchaba. A veces eso era suficiente. Una tarde después de un largo día, salí afuera y me senté en el banco que había construido detrás de la casa. El cielo estaba despejado. Las estrellas, nítidas y sin filtrar, se extendían por él de una manera que no ves en las ciudades. Sostenía una fotografía en la mano. Granulosa, vieja. Yo arrodillada junto a un vehículo que ya no existía, mis manos manchadas, mi expresión fija de una manera que apenas reconocía. En la esquina, apenas legible. Valle. La había enviado sin nota. Sin explicación. No la necesitaba. Coloqué la fotografía en el pequeño estante de adentro, sobre la chimenea. No junto a las medallas. No como exhibición. Solo donde pudiera verla. Un recordatorio. No de lo que había demostrado. De lo que había vivido. Ya no mido el tiempo de la misma manera. No por despliegues.
No por fechas de tribunal. No por la ausencia de llamadas que nunca llegaron. Lo mido por cosas más silenciosas ahora. ¿Cuánto tiempo se queda la luz en el porche en la tarde? El cambio en el viento antes de una tormenta. La manera en que mi nombre se siente cuando lo digo en voz alta. Elena Whitmore. No como algo que tengo que defender. Como algo que simplemente es. Mi padre nunca llamó. No sé si leyó el fallo completo. No sé si entiende lo que hizo, o si ha encontrado una versión de la historia que le permite seguir adelante sin mirar demasiado de cerca. No importa. El cierre no siempre es una disculpa. A veces es la ausencia de la necesidad de una. Si alguna vez alguien ha intentado reescribir quién eres, en silencio, persistentemente, hasta que incluso tú empiezas a cuestionarlo, entonces entiendes algo que la mayoría de las personas no entiende. La verdad no siempre llega con estruendo. No siempre viene con reconocimiento ni aplausos. A veces aparece en una sala donde nadie la espera. Y se niega a irse. Si esta historia significó algo para ti. Si alguna vez has tenido que quedarte quieto mientras alguien más intentaba definir tu vida, me gustaría saber desde dónde estás escuchando. Deja un comentario. Comparte tus pensamientos. Hay más historias como esta. Historias sobre la verdad, sobre el silencio, sobre los momentos que lo cambian todo de maneras que nadie ve venir. Suscríbete si quieres seguir con nosotros. Apenas estamos comenzando.